Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Entonces, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy por parte del grupo de interés de medicina interna. Entonces, me presento, mi nombre es Juan Felipe Gaitán Padilla. Actualmente soy estudiante de 10º semestre en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y me corresponde el tema de trastornos de sodio. Entonces, pues vamos a darle inicio. Listo. Entonces, las hiponatremias e hipernatremias, o ahí sí se me escucha bien, ¿cierto? Sí, sí, ahí está. Entonces, las hiponatremias e hipernatremias o disnatremias, también como son conocidas, son los trastornos del sodio. Entonces, esta fue la bibliografía que se revisó para la presente presentación. eh, Más que todo este artículo presente en el New England Journal of Medicine del año 2015, ¿listo? Además, pues de las revisiones de Dynamed y UpToDate. Entonces, para iniciar la charla, pues entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Entonces, eh, de primero vamos a hablar un poquito, o sea, no es mucho, como 5 diapositivas acerca del agua y de su relación con los trastornos del sodio. Posterior a esto, vamos a dar una pequeña introducción acerca del sodio, del electrolito como tal. Y ya posterior a esto, que va a ser casi toda la charla, vamos a hablar de hiponatremias, de su enfoque y de las hipernatremias. ¿Listo? Entonces, pues vamos a comenzar entonces de una. Listo, entonces, pues a lo que está haciendo la presentación, pues no sabía si poner bien esta primera diapositiva, pero pues ahí la puse. Entonces, acá en la presente imagen, en la diapositiva les presento varias imágenes de varias parejas, pues famosas, conocidas. Entonces está Chuek y Burro, Kiko y el Chavo, ¿sí? Pinky Cerebro. ¿Por qué? Pues porque así como estos personajes se relacionan mucho mutuamente, el sodio tiene una gran relación con el agua. ¿Listo? Los trastornos del sodio básicamente se deben a un desbalance en la homeostasis del agua y por ende esto afecta al sodio. ¿Listo? Entonces, pues por esto, todos estos muñequitos. Entonces, pues como les estaba diciendo, los trastornos de concentración de sodio, bien sea hipernatremias o hiponatremias, se relacionan mucho con anomalías en la homeostasis del agua. Se deben básicamente a cambios en la proporción entre sodio y el agua corporal. Y pues como vemos acá en esta frase que se está poniendo en rojo, que la saqué del artículo que está acá abajo citado, el de New England, las células del cuerpo humano se encuentran todas flotando en agua salada. Y pues el agua salada es agua con sodio. ¿Listo? Entonces, como les decía, hay una relación, un equilibrio entre el sodio y el agua. Entonces, para hablar de los trastornos del sodio, entonces vamos a verlo de esta manera. Esto está como en una balanza, ¿listo? Pues en equilibrio. Y entonces, por ejemplo, si hay una elevación del sodio, bien puede ser porque el agua disminuye, independientemente sea la causa de la pérdida de agua, o porque el sodio aumenta. ¿Listo? Déjenme acá pongo el puntero láser, o porque el sodio ha aumentado. ¿Listo? Aumenta la ingesta de sodio. Por otro lado, el otro trastorno que vamos a hablar hoy es la hiponatremia, que básicamente la hiponatremia pues puede ser por pérdidas de sodio o por incrementos en la cantidad de agua a nivel extracelular. ¿Listo? Eso por una parte. Eh, Aparte es importante conocer el agua corporal total que tienen cada persona. ¿Listo? Entonces, para esto hay distintas fórmulas. Entonces, como sabemos, el, el agua corporal depende del peso. ¿Listo? Entonces, digamos ay, esperen un tantico. Listo. El agua corporal depende del peso. ¿Listo? Entonces, en adultos de sexo masculino se dice que el agua corporal es del 60%. En mujeres, pues por su mayor contenido de grasa corporal, el agua corporal total es el 50% del peso. Y en ancianos, por su pérdida proteica, se dice que esta es el 50%.
Entonces, pues, ¿cómo sacarla? Es fácil, o sea, no hay que estresarse tanto. El peso se multiplica, pues, en un hombre, pues, por 0,6. Entonces, acá un ejemplo, un adulto masculino de 100 kilos tiene 60 litros de agua corporal total. Una mujer de 50 kilos, entonces tiene 25 litros de agua corporal total. Y una persona, un adulto mayor, tiene, por ejemplo, de 60 kilos, tiene 30 litros de agua corporal total. Esto es importante a la hora de que vayamos a ver las fórmulas para corrección de sodio, porque nos piden esto, el agua corporal total. Entonces, este concepto hay que tenerlo claro, ¿listo? Listo. Además, hablar del agua, pues como todos sabemos, desde básicas nos enseñan que el agua se divide en dos espacios, el intracelular y el extracelular. ¿Listo? Básicamente, el sodio acompaña el agua, o sea, el sodio es el principal ion extracelular, ¿listo? Y este está, pues acá esquemáticamente, pues en el vaso. Eh, el sodio no tiene la capacidad de difundir a través de las membranas, sino es a través de bombas o de canales especializados para esto, como por ejemplo la bomba de sodio potasio ATPasa o los canales SGLT, ¿sí? Que se usan para absorber sodio y glucosa a nivel intestinal. Pero a cambio el agua sí tiene esta capacidad de difundir a través de las membranas, ¿sí? Entonces podemos ver, el agua puede, pues ahí está la animación, pasar del espacio intravascular al intersticial. Además, si el agua, pues por decirlo así, lo deseara, puede pasar del intersticio a la célula y viceversa, puede volverse, ¿sí? Ella viaja por donde ella quiera. ¿Por qué es importante? Porque el agua emplea una función muy importante en las consecuencias de las correcciones exageradas del sodio. ¿Listo? Para complementar, el potasio es el principal ion intracelular y esto tiene que mantenerse en un equilibrio, ¿listo? Pues porque dependiendo el equilibrio hidroelectrolítico, el agua tiene la capacidad de ir de donde hay una menor concentración a donde hay una mayor concentración. Eso con el fin de diluir dicha concentración más alta y colocar otra vez todo en condiciones similares. ¿Listo? Eso como otro punto acerca del agua. Listo. El siguiente es la osmolaridad. Entonces, la osmolaridad representa como tal la suma de los osmoles efectivos e inefectivos en un kilo de agua corporal. Hay distintas fórmulas, esta es la que se usa más, la más utilizada, que es 2 veces el sodio más el potasio sobre, más la glucosa sobre 18 más el BUN sobre 2,8. Esta se usa, es muy usada, pero pues por ejemplo si no se tiene el BUN, se pueden emplear otras fórmulas, como por ejemplo esta, que es una fórmula abreviada. ¿Por qué abreviada? Porque en una persona normal, sin ninguna patología de base, la suma es- de, de esta sección no da más de 10. ¿Listo? Entonces, se abrevia y se dice 2 veces el sodio más 10. Esto lo hace más fácil porque, por ejemplo, si tenemos un, por ejemplo, un sodio de 120 en una persona normal, 2 veces el sodio. 120 más 120, 240. Más 10, 250. Listo. Ahí ya sacamos la osmolaridad. En cambio, pues si tenemos una persona que es diabética, que tiene falla renal o alguna otra comorbilidad, sí se recomienda más usar esta fórmula. Independientemente cualquiera de las dos fórmulas que se empleen, vamos a encontrar que la osmolaridad normal es de 280 a 295 miliosmoles en el organismo. ¿Listo? El último concepto acerca del agua, pues como les dije, pues poquito, es acerca pues, del fenómeno de la ósmosis. Entonces, como sabemos, el agua está tanto a nivel celular como a nivel extracelular, acá representada pues por el vaso sanguíneo. Digamos que el agua tiene la capacidad de difundir a través de las membranas, dependiendo los gradientes de concentración. ¿Cómo así? El agua va de donde hay una menor concentración a una mayor concentración. ¿Listo? Entonces, ese es un punto que quiero que todos tengamos en cuenta. Eh, y en un estado normal, sin alteración pues del estado de sodio, sin disnatremias, podemos decir que hay un equilibrio. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Digamos, si disminuye el sodio,
el sodio pues disminuye a nivel sanguíneo. Entonces, la concentración a nivel intravascular va a ser menor que la que está en las células, independientemente que la célula no haya perdido nada. Entonces, ¿qué hace el agua? El agua de donde hay una menor concentración a donde hay una mayor concentración. Entonces va a hacer esto, pum, sale del vaso y se va a compensar dentro de las células. ¿Listo? Básicamente esto pasa más que todo en las células cerebrales, en las neuronas, que más adelante lo veremos. ¿Y qué pasa si entra mucha agua a una célula? La célula pues aumenta su tamaño y eso ¿cómo se llama? Edema. Entonces las células se edematizan y como les estoy mencionando, afecta mucho las células cerebrales, se producen edema cerebral. ¿Listo? Por otro lado, si tenemos otra vez agua en equilibrio en los dos compartimentos y aumenta el sodio, la concentración va a aumentar, o sea, va a aumentar a nivel intravascular. ¿Qué dijimos? El agua va donde hay una menor concentración a donde hay una mayor concentración. Independientemente si en la célula no hubo cambio, como a nivel intravascular si hubo un cambio, el agua va a ir de donde hay menos a donde hay más. Entonces va a ser esto. ¿Y qué pasa si a una célula le sacamos agua? Pues se va a deshidratar, se hace más chiquita. Y a nivel central, esto puede producir dos fenómenos. Uno, microhemorragias, que pues es uno de los principios, o sea, es a lo que más se le tiene miedo en una hipernatremia. Y dos, fenómenos de desmielinización, perdón, eh, que suele darse a nivel del puente, pero también puede dar extrapontino. ¿Listo? Que es un efecto adverso de la corrección exagerada de sodio en las hipernatremia, en las hiponatremias, perdón. Entonces, resumiendo estas dos últimas diapositivas, está este cuadro sacado del artículo de New England que les mencioné. Más adelante lo vamos a ver, pero pues acá vemos herniaciones cerebrales, pues por el edema cerebral y fenómenos de desmielinización a causa de un incremento plasmático elevado. Esta gráfica, pues más adelante se las voy a mostrar. Y pues eso era lo que les tenía que contar acerca del agua. Entonces ahora vámonos pues al sodio. Se trabó, ya. Entonces al sodio, ¿listo? Entonces del sodio unas poquitas cosas, que es el, como les vengo diciendo, el ion, el electrolito que está en mayor cantidad a nivel extracelular. Es vital en muchas funciones, recordando, por ejemplo, en la conducción cardíaca, actúa en la fase cero de la conducción cardíaca. Por ejemplo, en personas con hiponatremias crónicas se asocia a una mayor tasa de osteoporosis y pues otros procesos que son muy importantes, pues que no se los menciono, pues para no hacer tan larga la presentación. ¿Listo? Los valores de sodio normales, de 135 a 145 mil equivalentes, independientemente se midan en una muestra de sangre o en unos gases arteriales. ¿Listo? Ese es el valor normal. Entonces, pues, aclarando conceptos desde acá, hiponatremia menos de 135, hipernatremia más de 145. ¿Quién es más sensible a las alteraciones del sodio? El cerebro, las células cerebrales, las neuronas. Entonces, el cerebro tiene la capacidad de corregir o regular hasta cierto punto las alteraciones del sodio. En el hipotálamo hay unos receptores que detectan el aumento en la osmolaridad. Entonces, si aumenta el sodio, obviamente aumenta la osmolaridad y el hipotálamo pues da la orden o activa dos reflejos. Uno, la sed, ¿sí? ¿Por qué? Si a mí me da sed, entonces yo empiezo a meter agua, 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 agua al cuerpo y lo que voy a hacer es diluir ese sodio para que la osmolaridad disminuya y las células neuronales no se alteren. ¿Listo? Y el segundo es la secreción de hormona antidiurética. ¿Por qué? Esto genera que en las células del túbulo colector se expresen acuaporinas y estas acuaporinas van a reabsorber agua sola, o sea, solo agüita, sin sodio ni nada. Y esto también va a generar que eh, se diluya la sangre, ¿listo? Entonces, la hormona antidiurética nos va a concentrar la orina. ¿Por qué? Porque si se le quita todo el agua a la orina va a salir muy, muy concentrada. ¿Listo? Este es un mecanismo fisiológico que tiene el cuerpo para compensar las alteraciones en el sodio. Otra, si hay hiponatremia, pues obviamente a uno no le va a dar sed y la hormona antidiurética casi va a estar suprimida. ¿Listo?
Acá el mismo cuadro que les mostraba ahorita, pues acá está pues, en español. Entonces encontramos, si hay un aumento rápido de la concentración del sodio, bien sea porque hay una hipernatremia o porque corregimos muy rápido una hiponatremia, ¿qué va a haber? Si se acuerdan, si hay mucho sodio en el vaso, el agua pasa de las células, en este caso las células cerebrales, al espacio intravascular. Y eso va a deshidratar las células y produce fenómenos de desmielinización. Por otro lado, si hay una disminución rápida de la concentración de sodio a nivel vascular, bien sea por una hiponatremia o por una corrección rápida de una hipernatremia crónica, vamos a encontrar que el agua va a pasar de donde hay menos, o sea, del vaso hacia las células cerebrales y nos va a producir edema cerebral. Si este edema cerebral es más del 5% de la masa encefálica, pues da la herniación cerebral, que pues obviamente todos sabemos que pues puede llegar a ser fatal o dejar consecuencias irreversibles en nuestros pacientes. Listo. Ya eso en cuanto al sodio y en cuanto al agua. Ahora sí, entrando a lleno al tema de la presentación, lo primero que vamos a ver son las hiponatremias, que son como el más larguito, mm, que se define como hiponatremia menos de 135.000 equivalentes por litro del sodio en la sangre. ¿Listo? Se clasifica de distintas maneras. La primera, de acuerdo a su temporalidad, aguda o crónica. Aguda, menos de 48 horas y crónica, más de 48 horas. En algunas literaturas dicen que es obviamente difícil saber si un paciente la hiponatremia que presenta es aguda o crónica. Entonces, ¿qué nos dicen? Si el paciente presenta síntomas, síntomas lo tomamos como una hiponatremia aguda. ¿Por qué? Porque si en caso de que fuera una hiponatremia crónica, puede que se haya agudizado y producir y esta agudización haya producido los síntomas que ya les voy a contar cuáles son. ¿Listo? Entonces, otra vez, una hiponatremia crónica se puede agudizar y producirme síntomas neurológicos. ¿Cuáles son? Principalmente las convulsiones. Entonces, un paciente que convulsione y que pues obviamente no tenga ningún antecedente pues, de epilepsia y eso, le podemos pedir un sodio en sangre y puede que nos salga disminuido, pues porque el sodio produce convulsiones, la hiponatremia produce convulsiones. Y otra manera de clasificarlos leve, moderada o severa. Las severas, sean agudas o crónicas, recomiendan tratarlas de manera como si fuera una aguda. La leve y la moderada, pues ya se puede estudiar si es crónica. Si es aguda, cualquiera que me produzca síntomas, sea leve, moderada o severa, la vamos a tratar como pues ya les voy a decir más adelante. La crónica sí da más tiempito de espera. ¿Listo? ¿Qué factores de riesgo tenemos para producir o para tener un paciente con hiponatremia? Generalmente los adultos mayores, el sexo femenino, eh, los pacientes que hacen ejercicio prolongado, que son, por ejemplo, los maratonistas, estos pacientes suelen hacer hiponatremias, y encontré un síndrome que se llama Beer-potomanía. No lo encontré en español, no lo pude traducir, y pues es, se puede dar mucho en nuestro país. ¿Por qué? Se da en pacientes que beben mucho alcohol, mucha cerveza, pero que no consumen alimentos. Por eso es bueno que si vamos a tomar, comamos algo antes de. ¿Por qué? Porque estamos, si bebemos sin consumir alimentos pues obviamente estos en bebedores crónicos, estamos metiendo mucha agua al organismo que nos va a diluir el sodio y pues por ende producirnos hiponatremias. Hay muchos medicamentos también que producen fenómenos en el metabolismo del sodio, ¿listo? Encontramos los diuréticos, los medicamentos utilizados en psiquiatría, anticonvulsivantes, la oxitocina utilizada mucho en gineco, las anfetaminas, los pacientes que pues consumen anfetaminas, ¿listo? Entonces, por ende, si nos llega un paciente con una hiponatremia, por ejemplo, con un diurético, con un IECA, o por ejemplo, sí, que está tomando, no sé, AINES, suspendámosle los medicamentos mientras le estudiamos bien la hiponatremia, ¿listo? La miodarona se asocia mucho a hiponatremias, ya que, por ejemplo, cuando se reanima un paciente, la miodarona va a ir o sea, afecta la neurohipófisis y va a generar una elevación excesiva de hormona antidiurética. ¿Listo? Y pues comorbilidades, casi todas las comorbilidades que hay se asocian a hiponatremias. Como dato curioso, la hiponatremia es
es el fenómeno electrolítico más común en pacientes hospitalizados, ¿listo? O sea, más común que las del potasio, que las del calcio, que incluso las hipernatremias. Listo. Entonces, como les decía, la hiponatremia aguda es una urgencia, se trata ya, y la crónica, pues se estudia y se maneja. Haciendo la presentación, pues me encontré como con esta eh, imagen, pues me causó pues un poco de gracia, pues porque es cierto, o sea, las hiponatremias, no a todas las hiponatremias se les debe aplicar sodio a los pacientes, ¿listo? Lo principal es evaluar la causa y manejarla. Se le aplica sodio al paciente que presenta síntomas neurológicos, ¿listo? Como tratamiento de primera línea, ¿listo? De una, antes de estudiarlo, ¿listo? Pero si el paciente lo encontramos, no sé, en pisos de medicina interna y el sodio bajito lo podemos estudiar con más calma y pues le damos manejo. Entonces, hay muchos algoritmos para el estudio de una hiponatremia. Este, pues, está así. Entonces, lo primero, si tenemos un sodio sérico de menos de 135, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la osmolaridad. Entonces, yo les había mostrado las fórmulas. Entonces, acuérdense, esta, si el paciente tiene comorbilidades. Así sea hipertenso, se recomienda realizarle esta fórmula más larguita. Si es diabético, falla renal, insuficiencia cardíaca, le hacemos la fórmula larga. Si no tiene comorbilidades, le hacemos la fórmula abreviada o más corta. ¿Listo? La osmolaridad nos puede dar que está normal, que está baja o que está elevada. Entonces, por efectos prácticos nos vamos a olvidar de la que está normal y de la que está elevada. ¿Listo? Entonces ahí la taché. Sí. ¿Por qué? Porque la que está en rasgos normales o la EU o isotónica se debe más que todo a hiperlipidemia, entonces pacientes que tienen triglicéridos elevados en sangre, colesterol elevado en sangre, y a hiperproteinemia. Estas se dan más que todo en pacientes con linfomas o con cáncer de pulmón. ¿Listo? Entonces, el paciente sí tiene un sodio sérico bajo, pero no es por el sodio, es porque tiene esto elevado y esto, hagan de cuenta como que enmascara el sodio, esconde el sodio y la máquina pues no lo lee bien, ¿sí? Por decirlo así. Y la que tiene una osmolaridad mayor a 300, se ve casi siempre a diabetes. Entonces, hay una fórmula que dice que por cada 100 miligramos que se pasan de 100 la glicemia, el sodio disminuye en 1,6, ¿sí? Entonces, si un paciente tiene una glicemia en 200, ¿sí? Se pasó 100 de 100, ¿listo? Entonces, el sodio va a estar disminuido 1,6, pero el valor real no va a ser ese. Entonces, un ejemplo, tenemos un paciente con un sodio sérico de 135, bueno, 134, ¿sí? Entonces, una hiponatremia. Le calculamos la osmolaridad y nos da más de 300, pero tomamos una glucometría y tiene la glicemia en 200. Como se pasa de 100, más de 100, se le suma 1,6 al sodio que teníamos. Entonces teníamos 134 más 1,6 da 135,6. Entonces este paciente ya no tendría hiponatremia. ¿Qué se hace en estos pacientes con diabetes? Pues se maneja la diabetes, la cetoacidosis, el coma hiperosmolar. También se presenta en pacientes que se emplea manitol para edema cerebral y en pacientes post-prostatectomías, que se les dan irrigaciones de glicina. Entonces, olvidándonos de estos, pues como para que conozcan las causas de estas, seguimos. Entonces, en un paciente con hiponatremia, con osmolaridad menor a 280, vamos a mirar el estado hídrico del paciente. Si está hipovolémico, hipervolémico y euvolémico. Entonces, el hipovolémico, pues obviamente nos damos cuenta porque el paciente nos muestra signos y síntomas de deshidratación, que está pálido, que está taquicárdico, que está hipotenso, que tiene mucosa oral seca, ¿listo? Cualquiera de esos, entonces el paciente está hipovolémico. El euvolémico, pues es que no está ni hipo ni hipervolémico, ¿listo? ¿Cómo sabemos que está hipervolémico? Pues porque tiene edemas, ¿listo? Entonces acá, pues la foto del edema del paciente que no se tomó la furosemida, ¿listo? Ahora, ¿qué hacemos? Si está hipovolémico, el paciente está perdiendo agua. ¿Listo? Agua con sodio, ¿sí? Entonces, si pierde agua con sodio, pues se deshidrata. Esas pérdidas pueden ser por el riñón o fuera del riñón. ¿Cómo sabemos por dónde es que se está perdiendo el sodio? Pedimos un sodio urinario. Si este sodio urinario es mayor a 20, es que el riñón es el que está botando el sodio. ¿Listo? Y estas son las causas: diuréticos, ¿sí? Nefropatías, insuficiencia suprarrenal y cerebro perdedor de sal. ¿Qué hacemos? Las hiponatremias con una osmolaridad menor a 280 hipovolémicas,
el 90% son debidas a diuréticos. Entonces, ¿qué hacemos? Suspendemos los diuréticos. Pero entonces, si el sodio sale menor a 20, el paciente está deshidratado, bien sea por diarrea, vómito, que tenga pancreatitis, que esté quemado. Entonces, ¿qué se hace? Se rehidrata el paciente con solución salina isotónica, o sea, al 0,9%, y ya. En la eubolémica, pues encontramos el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Qué pasa acá? La neurohipófisis va a producir mucha hormona antidiurética. Entonces esto nos va a resolver mucha agua y se va a diluir el sodio. ¿Listo? Las otras causas son en pacientes en posoperatorios, con hipotiroidismo o sépticos. Ya después viene la insuficiencia suprarrenal y en pacientes psiquiátricos las polidipsias psicógenas, o sea que ingieren mucha agua. Y ya las hipervolémicas son la insuficiencia cardíaca, la enfermedad hepática, el síndrome nefrótico, falla renal. En un paciente con cualquiera de estas que presente una hiponatremia, es un factor de mal pronóstico. O sea, ese paciente aumenta el riesgo de mortalidad de ese paciente. Y listo. Entonces ahí ya se evaluó una hiponatremia. ¿Listo? Generalmente, a estas son a las que se les da sodio. ¿Listo? A estos, como el paciente tiene una sobrecarga líquida, o sea, se les restringen líquidos por vía oral y se les dan diuréticos, como por ejemplo la furosemida. Acá se tratan cualquiera de estas causas. Si el paciente viene vomitado, cagado, miado y todo, o sea, está deshidratado, entonces le tratamos esa deshidratación, la diarrea, le tratamos el vómito, ¿listo? Y acá pues ya sí corregimos el sodio. Pues acá ya está, pues no sé si lo quieran ver o algo así, ahí está otra vez el algoritmito completo. ¿Listo? Y ya. Eso es como el estudio que se le hace a una hiponatremia. Mm, New England nos da este cuadro, que pues es el que vamos a ver a continuación, que son los parámetros para la corrección de sodio en una hiponatremia. Entonces, en una hiponatremia aguda o con síntomas, nuestro objetivo principal es quitarle las convulsiones o la causa de estas convulsiones a nuestro paciente. ¿Listo? En esta hiponatremia aguda sintomática, lo que nos dice New England es fácil. Vamos a darle 3 bolos de solución salina al 3%. El primer bolo de 100, el segundo bolo de 100 y el tercer bolo de 100. ¿Listo? Lo ideal es, por ejemplo, le damos el primero. Si no convulsiona, esto se pasa en 10 minutos más o menos. Le damos el segundo. Si no ha parado de convulsionar, le damos el tercero. ¿Listo? Si hay que darle otro, pues ya la convulsión no es por culpa del sodio, sino por otra cosa. ¿Listo? Eso es lo que nos recomiendan. Hay muchos artículos que dicen se pueden dar, en vez de 3 de 100, darle 2 de 150. Pues eso ya es de cada quien. Este es del artículo que yo leí de New England del año 2015. Estos 3 bolos deben ser capaces de subirnos el sodio del paciente entre 4 a 6.000 equivalentes. Es un paciente con un sodio en 115, que le dimos 3 bolos, nos debe haber subido el sodio más o menos a 119 o 121, más o menos. ¿Listo? Otra manera, no le quiero pasar a 100, porque es un paciente flaquito, le podemos pasar el bolo a un cc por kilo de solución salina a 3% del bolo. Entonces pesa 80 kilos, 80 cc el bolo. ¿Listo? Pero New England dice que igual esto nos da seguridad. ¿Listo? Eso en cuanto a eso. Entonces, ¿por qué le vamos a pasar solución salina al 3%? La solución salina al 0,9% no, o sea, tiene 154.000 equivalentes de sodio. ¿Listo? La solución salina al 3% tiene 513. Entonces esto nos va a aportar una mayor cantidad de 1.000 equivalentes de sodio para corregir la hiponatremia. Entonces esta es la que vamos a usar literal para las correcciones de las hiponatremias. No, la verdad no tenía, no conocía que acá en Colombia la solución salina al 3% no la vienen en bolsas de 10, de 10, de 10 o de 100 máximo. Entonces, se emplea esta fórmula para hallar, o sea, cómo preparar solución salina al 3%, ¿listo? Entonces, el volumen que yo quiero por esta división, que es la solución hallar, que es al 3%, menos la solución menor, que es esto. Por ejemplo, si voy a usar solución salina, uso el 0,9% de la solución salina. La solución mayor es lo que le vamos a aplicar nosotros a esa solución para que aumente su cantidad de sodio. Pues acá usamos el natrol al 20%, entonces este 20% va acá, menos la solución menor que es al 0,9%.
Entonces acá está la fórmula y pues acá así sería. Entonces para hallar 1 litro de solución salina al 3%, usamos esta fórmula que al resolverla nos da esto. Entonces, generalmente esto lo hace el equipo de enfermería, pero en caso tal de que el equipo de enfermería no sepa o pues que tenga dudas, pues uno les puede decir, listo jefe, a 1 litro de solución salina, sáquele 110 cc y bótelo. Y a ese litro aplíquele 110 cc de Natrol al 20%. Y eso nos convierte 1 litro de solución salina al 0.9 a 1 litro de solución salina al 3%. Y pues ahí ya nos quedó pues para nosotros pasarle los 3 bolos de 100 y pues para las siguientes correcciones que ya vamos a mirar. Ya eso en cuanto a la corrección del agudo, el paciente que nos llega convulsionando. ¿Listo? Hay como un debate eh, que dice que cuánto debe aumentar o cuánto es seguro aumentar el sodio, porque si recordamos, si ustedes aumentan mucho el sodio, se puede generar síndromes de desmielinización cerebral, la mielonisis póntica, la más común. Entonces, distintas literaturas encontré que pueden ser de 4 a 6, de 4 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12. New England nos dice que entre más usted aumente el sodio en un día a ese paciente, más riesgo hay de generar desmielinización. De 4 a 12 es seguro, ¿listo? Pero no implica que en 12 no haya riesgo de que el paciente nos pueda generar la desmielinización. New England nos dice que es seguro aumentarlo de 4 a 6, ¿listo? Pero Dynamet nos recomienda esto, aumentar menos de 12.000 equivalentes en un día, ¿listo? Y aumentar menos de 18 en 48 horas. ¿Cómo así? Entonces, si el primer día le aumenté 12.000 equivalentes, al segundo día solo le puedo aumentar 6. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de mielinolisis póntica. Si el paciente nos llega a hacer una mielonisis póntica, pues obviamente hacen el síndrome de enclaustramiento y es que el paciente está consciente, pero solo puede mover los ojos, está quieto, postrado y pues eso pues para el paciente es como feo. ¿Listo? Entonces, para corregir al paciente, para corregirle al paciente en pisos, ¿listo? El paciente hospitalizado, el sodio. Se usa esta fórmula del doctor Horacio Adrogué, que fue publicada en el año 2000, ¿listo? Antes del año 2000, digamos que tenían que usar como 6 fórmulas para calcular el sodio al paciente. Gracias a este doctor, pues que estandarizó una fórmula, pues se usa solo esta. ¿Listo? ¿Qué significa? La fórmula de Adrogué nos dice el sodio en infusión, que pues para eso usamos esta tablita, ¿se acuerdan? La solución salina al 3% tiene 503. Entonces ahí va el 513, menos el sodio actual del paciente, sobre el agua corporal total más 1. Por eso fue que en esta diapositiva les mostré cómo sacar el agua corporal total de un paciente, bien sea adulto, adulto masculino, adulto femenino o pues adulto mayor. ¿Listo? Entonces volvamos acá. Y entonces acá está la fórmula. ¿Listo? Entonces pues vamos a cómo aplicarla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos que nos llega un paciente femenino de 50 kilos que llegó convulsionando con un sodio inicial de 113. ¿Listo? Se le aplicaron 2 bolos de solución salina y quedó el sodio, después de que dejó de convulsionar, en 115. ¿Listo? Y pues está en pisos, hospitalizada pues por su hiponatremia y nos toca corregirla. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a corregirle con solución salina al 3%. Entonces, 513 que tiene la solución salina al 3%, menos el 115 que tiene la paciente actualmente. No usamos el 113, sino el 115, con el que le vamos a calcular ya. Listo. Sobre el agua corporal total. Entonces, es una paciente femenina. Entonces, tiene 50% de agua. Entonces, 50 por 0,5, 25 más 1, 26. Acá está la fórmula. Y al resolverla nos da que con 1 litro que yo le pase a esa paciente de solución salina al 3% le voy a subir 15.000 equivalentes. ¿Pero qué? Nosotros no queremos subirle 15.000 equivalentes porque hay riesgo de generar efectos secundarios. Entonces, digamos que le queremos subir 6.000 equivalentes. ¿Por qué 6? Acordémonos que ya en urgencias le subieron 2. ¿Listo? Y entonces, si le subimos 6, pasamos esta hiponatremia de ser severa a una hiponatremia ya moderada y que se puede obviamente seguir tratando con el paso de los días.
Entonces, también, ¿por qué 6? Porque 6 y 2 que le corrigieron 8. La idea es dejar para el segundo día poderle seguir corrigiendo más, sin tener que llegar al límite de corregirle los 18 que pues nos recomiendan en 24 horas. Entonces se hace la fórmula. Entonces, si en 1000 cc de solución salina le, le aumento 15, ¿cuántos cc son necesarios para aumentarle solo 6? Que es lo que le quiero subir. Obviamente ustedes acá le pueden poner 7, 8, 9, siempre y cuando tengan en cuenta los rangos para corrección. Entonces esta operación nos da más o menos 400 cc en 24 horas. Le divido esos 400 cc en 24 horas y nos da que pasándole 17 centímetros cúbicos de solución salina al 3% por hora durante 24 horas, este sodio de esta paciente va a pasarnos de 115 a 121. Una recomendación que nos hace UpToDate es no confiarnos de las fórmulas, monitorizar al paciente. ¿Listo? Y nos recomiendan medirle el sodio cada hora o cada 2 horas, dependiendo la situación clínica de la paciente. Obviamente, si la paciente ya está estable, no la vamos a estar chuzando cada 2 horas. Hay rangos hasta de 6 o incluso 8 horas para poderle medir el sodio al paciente. ¿Listo? Y ya, básicamente eso es como la hiponatremia, ¿listo? Acordarnos que esta fórmula de Aro es súper útil y nos va a servir para corregirle la hiponatremia a la paciente. Esta también tenganla clara porque ahorita para las hiper las vamos a utilizar. Listo. Ya que pues siguiendo, no sé si voy muy rápido, pues si voy muy rápido o algo así, pues me avisan, abren el micrófono y me dicen, pero pues ya llegamos a la última parte de la presentación, de la revisión, que son las hipernatremias. Como habíamos dicho, hipernatremias son mayores, son un sodio sérico mayor a 145 independientemente por donde se lo tomen, por gases, por, o por una muestra como tal sanguínea. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los gases se demoran 15 minutos en salir, menos 10 minutos. Una muestra de sangre se puede demorar 1 hora. Entonces, pues en urgencias es más útil, pues unos gases son más rápidos y pues nos dan la información igual es fiable. ¿Listo? Entonces, los trastornos de hipernatremia siempre, o sea, casi siempre son hiperosmolares. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la fórmula de la osmolaridad? O sea, si usamos solamente la cortica, 2 veces el sodio más 10. 145 más 145 nos da 290. Más 10, 300. Eso ya es una osmolaridad elevada. ¿Listo? Y eso que no tenemos tenido en cuenta si el paciente es diabético, si tiene falla renal o algo así. ¿Listo? Esto es como dato curioso porque como tal no es tan relevante. Se deben a dos causas principales. Disminución del agua, bien sea por una pérdida excesiva de agua, por ejemplo, que estoy sudando mucho o que estoy orinando mucho o que estoy tomando muy poquita agua. Por ejemplo, los pacientes pediátricos, los pacientes, no sé, viejitos que no pueden tomar agua, que sí, que están postrados en cama. O otro, perdón, y la otra manera, aparte de la disminución del agua, es un aumento del sodio. Entonces, ¿qué se puede hacer? Que le iba a corregir una hiponatremia y le eché fue mucho sodio y la pasé fue una hipernatremia. Que el paciente, los pacientes esquizofrénicos, hay reportes de casos que comen sal, entonces se empiezan a echar sal, 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 sal. Incluso en lo que leí pues de Dynamite, que incluso tomar agua de mar. Entonces, un náufrago, ¿sí? Que lleva mucho tiempo en el mar, también puede tener hipernatremia debido a este aumento en la ingesta de sal. También se divide en aguda crónica, dependiendo también las 48 horas. Menos de 48, aguda, más de 48, crónica. Los signos y síntomas son iguales a los de la hiponatremia, ¿listo? Alteración del estado mental, que estén irritables, que convulsionen, o los pacientes con hipernatremia hacen hiperreflexia, los pacientes con hiponatremia no, ¿listo? Pero de resto, la alteración del estado mental, la irritabilidad y las convulsiones son de los dos. Hay muchos algoritmos para evaluar las hipernatremias. A mí me gusta este que saqué de la Harrison. Después lo vamos a mirar así como detalladamente, paso por paso. Entonces, ¿qué nos dicen? Mirar si al paciente ha tenido un incremento en su ganancia de líquidos. ¿Incremento cómo? Por ejemplo, que le administraron solución salina hipertónica para tratarle, por ejemplo,
hiponatremia o que le dieron bicarbonato. Estos pacientes que les dan bicarbonato también pueden hacer hipernatremia. Si al paciente no le dieron líquidos, entonces se mira la concentración de orina. Los valores de concentración de orina varían dependiendo del laboratorio, entonces por eso Harrison nos dice volumen mínimo de orina concentrada al máximo. O sea, si la orina está muy concentrada, significa que el riñón está sirviendo bien. Que- y eso significa que las pérdidas no son por culpa del riñón, o sea, que el riñón está perdiendo agua, agua, agua. O sea, el riñón reabsorbe agua porque hay pérdidas insensibles de agua, o sea, porque hay pérdidas de agua por otras vías, qué pena, ya sea insensible, eh, a nivel gastrointestinal o pérdida de agua en un punto remoto al riñón. ¿Listo? Esto que nos indica que debemos buscar fuera del riñón las pérdidas de agua. ¿Listo? Si la orina no está concentrada al máximo, se pide la osmolaridad, la velocidad de excreción de osmoles en orina. Si esta velocidad es mayor a 750 miliosmoles por día, entonces vamos a mirar unas cosas, y si es menor, vamos a mirar otras. También esto lo pueden encontrar como solutos en orina. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar en el algoritmo y miramos. Entonces, si la velocidad de excreción de osmoles en orina es más de 750 miliosmoles, si es mayor a esto, la culpa no es del riñón, es de un diurético. ¿Listo? Entonces le quitamos el diurético. O de diuresis osmótica, entonces vamos a mirar si el paciente es diabético, si tiene la glicemia muy alta. Si no tiene la velocidad de excreción de osmoles en orina mayor a 750, ya el problema sí es renal. Entonces hace una prueba que se llama respuesta a la desmopresina. Se le dan 5 a 20 microgramos de desmopresina, que es la misma hormona antidiurética. ¿Por qué? Si podemos encontrar ya diabetes insípida, ¿sí? La diabetes insípida puede ser central o del riñón. ¿Listo? Entonces, si nos responde a la desmopresina, o sea, si hay respuesta a la desmopresina, el paciente tiene una diabetes insípida central, lo que significa que no está produciendo su neurohipófisis ADH. Y esto nos disminuye la reabsorción de agua y esto nos produce la hipernatremia. Pero si la osmolaridad no cambia, es el riñón. O sea, la neurohipófisis produce ADH, pero no hay receptores en el riñón que generen una respuesta a esto. ¿Listo? Esto es como tal la evaluación. Vamos como tal ya al tratamiento. El tratamiento. El tratamiento nos dicen que hay que disminuir 1.000 equivalente por hora en las primeras 6 a 8 horas. O sea, más o menos 6.000 equivalentes a 8.000 equivalentes. ¿Cómo hacemos esto? Pasándole bolos de 3 a 6 cc de destroza en agua destilada al 5% por kilo. Entonces, por ejemplo, yo peso 100 kilos, perdón, me van a pasar un bolo de 300 o me pueden pasar 600, ¿listo? Pero entonces hagámoslo con 300. ¿Por qué destroza en agua destilada al 5%? Porque la destroza en agua destilada al 5% tiene 0.000 equivalentes de sodio. Entonces esto nos va a diluir esa hipernatremia que tenemos, ¿listo? Eh, si empezamos a hacerle esto, le vamos a hacer control al paciente cada 1 a 2 horas, ¿listo? Hasta que tengamos un sodio sérico de 145. Cuando tengamos el sodio sérico en 145, vamos a pasar a un cc por kilo hora en infusión. Y esto le vamos a seguir monitorizando el sodio cada 2 horas hasta un sodio de 140. Listo, entonces acá, ¿por qué destrozan en agua destilada al 5%? Se me olvidó que había puesto acá este. Pues por lo que les decía, la glucosa en agua destilada al 5% tiene 0.000 equivalentes de sodio. No se usa al 10, pues porque la glucosa al 10 tiene pues más glucosa y pues el paciente si es muy, muy adulto mayor, pues nos puede hacer una hiperglicemia. ¿Listo? Entonces quitémosla acá. Y pues esto lo saqué de UpToDate, que pues nos da el algoritmo y pues acá está como el resumen, que pues es lo que nos dice UpToDate. ¿Listo? Y ya pues para el manejo de la hipernatremia en pacientes que no son agudos o que no están sintomáticos, pues se hace de la siguiente manera. O sea, son 3 pasos básicos, o sea, no son tan complicados. El primero, calcular el déficit de agua. Como les dije al principio, los pacientes con hipernatremia suelen estar deshidratados, casi todos. Entonces, el déficit de agua se calcula con la fórmula que es agua corporal total por la división del
sodio plasmático dividido en 140 menos 1. Entonces, acá pues, les traje un caso como para que lo vayamos practicando, lo que vamos a ir haciendo. Entonces, es un paciente masculino de 96 años, de 50 kilos, con un sodio de 150. ¿Listo? Ya está hospitalizado, está estable, entonces se lo vamos a corregir mediante esta fórmula. Entonces, lo primero, calcular el déficit de agua. Entonces, aquí está. 50 por 0,5, pues, ¿por qué 0,5? Porque es un paciente ya adulto mayor, pues, sí, tiene 96 años. Y tienen el 50% de agua corporal total ellos. Menos por, y hacemos la operación, 150, que es el sodio del paciente, dividido 140 menos 1. Eso nos da un déficit de agua, aquí vamos, esto nos da 25 y esto nos da 0,07. Ustedes lo hacen, nos da 1,75 litros o 1750 cc de déficit de agua que tiene este paciente. ¿Listo? Ahí vamos. Entonces este paciente ha perdido o tiene un déficit de agua de 1750 cc. Esto se lo tenemos que reponer, ¿listo? Lo ideal es que esto se lo repongamos con destroza en agua destilada al 5%. ¿Para qué? Para irle reponiendo las pérdidas de agua y además irle disminuyendo los valores de sodio en el plasma. El segundo paso, ya sabemos que le tenemos que pasar 1750 cc. El segundo paso es ver cuánto le va a bajar, ¿listo? Porque si con esos 1750 le disminuimos muy rápido el sodio, pues nos puede generar eh, efectos secundarios como edema cerebral. Listo. Entonces, como segundo paso, usamos la fórmula de Adrogué, o Adrogué, no sé cómo se pronuncia bien ese apellido. Entonces, acá otra vez les traigo. Vamos a utilizar glucosa o destroza en agua destilada al 5%. Entonces, el mismo viejito, y utilizamos la fórmula. Entonces, ¿cuánto sodio le vamos a pasar en infusión? Cero. ¿Por qué? Porque tiene cero. Eh, Menos el sodio del paciente, que es 150. Dividido el agua corporal total, que es 50 por 0,5, que nos da 25 más 1. Eso nos da 150 sobre 26, menos 150 sobre 26. Que al hacer esta división nos da más o menos 5. ¿Qué significa esto? Por cada litro que yo le pase de destroza en agua destilada al 5%, le voy a disminuir a este paciente 5.000 equivalentes de sodio en plasma. ¿Listo? Ahí vamos. Pero entonces, el paciente tiene un déficit de agua de 1,75 litros o 1.750 cc. Por cada litro que le demos, le vamos a bajar 5.000 equivalentes. Entonces hacemos una regla de 3. Entonces, si por cada 1.000 que yo le pase, le voy a bajar 5.000 equivalentes, con 1.750, ¿cuántos mil equivalentes le voy a bajar en un día? Hacemos la regla de 3 y nos da más o menos 8,5. ¿Está en el rango? Sí, porque, ¿qué nos dicen? Los mismos rangos de hiponatremia son los mismos rangos de hipernatremia. No hay que corregirle más de 12 en un día y más de 18 en 2 días. Entonces nos da 8,5 mil equivalentes al día que le vamos a disminuir. Entonces el sodio de este paciente que estaba en 150 nos va a quedar como en 142, que ya es normal. ¿Listo? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué nos recomienda pues Dynamed? Pasarle la mitad en 6 horas y el resto en 18 horas. Entonces, 875 cc, que es la mitad de 1750, se lo vamos a pasar en 6 horas y los otros 875 en 18 horas. Entonces, la orden quedaría así. Pasar dextrosa en agua destilada al 5%, ¿sí? A 145 cc hora. Este 145 sale de dividir 875 en 6. ¿Sí? Entonces, pasar dextrosa en agua destilada al 5%, 145 cc hora por las primeras 6 horas, y después de las 6 horas le decimos a la jefe que le disminuya a 48 cc hora por las siguientes 18 horas. Al cabo del día, el paciente ya tuvo que haber disminuido ese sodio. Y igualmente nos recomiendan medirle el sodio al paciente cada 2 horas. ¿Listo? Pero si el paciente ha estado bien hemodinámicamente, no presenta síntomas neurológicos, está bien, se le puede medir cada 6 a 8 horas. Ese al tercer paso, pues no olvidar que este paciente estaba deshidratado, ¿sí? O sea, esto que le estamos dando de agua es lo que había perdido. Hay que darle además líquidos basales para que el paciente tenga, para que no se nos vuelva a deshidratar, ¿listo?
Los líquidos basales que la fórmula que da Dynamite, que da Up to Date, que da New England, es la misma, 30 a 50 mililitros por hora. Entonces a este paciente, si le calculamos a 30, en 24 horas le vamos a pasar 720 cc. Estos líquidos basales, si no los recomiendan pasar en dextrosa en agua destilada. Entonces estos 720 cc se lo pasamos en la solución más isotónica que hay, que es solución salina, al 0,9%. Entonces la orden quedaría así, pasar 720 solución isotónica al día, que es así, o sea, si dividimos 720 en 24, entonces pasar solución salina al 0,9% a 30 cc hora durante ese día. ¿Listo? Entonces, además de estos 30 cc de solución salina, le vamos a estar pasando lo que le corregimos de destroza en agua destilada. Y básicamente así se corrige o así se trata una hipernatremia ya crónica. Mm, ¿Listo? Pues eso sería todo lo que yo les tenía que contar. Ya lo último, ya que quedan como 5 para las 8, les quería mostrar pues ahí, pues se me dio por buscar qué tiene que ver el sodio con el COVID, ¿sí? Pues como estamos ahí, todo COVID. Encontré varios artículos, entonces, por ejemplo, todos pues fueron sacados de PubMed, de la base de datos de PubMed. Entonces, por ejemplo, este nos dice, en pacientes con COVID que tengan trastornos de sodio, más que todo en este nos dicen que la hiponatremia eh, es el trastorno hidroelectrólico más común en pacientes con COVID, y si los pacientes con COVID presentan hiponatremias, tienen mayor riesgo de morir o de que su enfermedad pues, por coronavirus sea peor. En este, midieron varios marcadores en pacientes ventilados con coronavirus. Y un paciente, por ejemplo, que tenga hipernatremia y esté conectado a un ventilador, tiene 5 veces más probabilidades de morir que un paciente sin hipernatremia. ¿Listo? Entonces, pues como datos así importantes. Y aquí un reporte de casos, de 6 casos de pacientes con hipernatremia y coronavirus que no respondían a la terapia, a este manejo que yo les acabo de mostrar, que a pesar de que le daban agua y agua y agua y agua y agua y agua y agua, el paciente seguía con hipernatremia. Y esto lo estaban pues asociando, obviamente no lo están, o sea, no, todavía no está definido, pero con alteraciones en el sistema renina-angiotensina-aldosterona de estos pacientes con coronavirus. Ya, gracias. No sé si tengan alguna pregunta, pues estoy abierto a sus dudas. No sé si tengan algo por decir. Acá están otra vez los artículos que revisé, pues los libros también, en la Harris, que revisé para, para esto. Entonces, pues muchas gracias a todos, pues por haber estado. No sé, alguna duda que tengan. Entonces estoy abierto, pues si no, pues darles las gracias pues por haber entrado y pues invitarlos obviamente al resto de charlas que va a estar dando el grupo de interés en medicina interna. ¿Listo? Entonces, invitados se van a estar publicando. Entonces, si no es más, entonces pues gracias.